Muy buenas noches, hermanos y amigos. Gracias por estar conectados con nosotros. Apreciamos mucho siempre su compañía virtual online. Como hemos indicado, esta mañana hemos hecho un paréntesis para iniciar una miniserie muy especial, dadas las circunstancias que como país, como nuestro querido Perú, estamos pasando. Una situación en la cual hay demasiada sensibilización por la coyuntura que representa. Estamos en las vísperas de la segunda vuelta de la elección presidencial. Y repito, esto tiene muchas implicancias que creo nos dan la pauta para tocar este tema. Y ya les voy a explicar. Esta mañana, si usted nos ha acompañado, iniciamos con este tema de Primera de Juan, donde el apóstol Juan, de manera muy anticipada, Juan, el apóstol, hacia fines del primer siglo, apenas Cristo había ascendido, ¿no? Recuérdese, ¿no es cierto? Hacia fines del primer siglo y ya va a tocar este tema tan fundamental, tan en algunos ámbitos muy conocido, de manera hollywoodense, aludiendo a Hollywood me refiero, pero muy vigente en la escritura. Él es uno de los que lo va a tocar de manera puntual. En ningún otro pasaje del Nuevo Testamento es tocado así. ¿A qué me estoy refiriendo? Al hecho del anticristo o los anticristos. Y esa es la pregunta que en esta mañana empezamos a hacernos. ¿Qué amenazas representan o revelan estos anticristos? Pues claro que sí, la Biblia nos lo advierte. Y esta mañana empezamos viendo la aproximación del anticristo, de este tristemente célebre personaje. Pero no queda ahí. En esta noche vamos a ver otros aspectos y les recuerdo el título que está aquí en el pasaje. ¿Quién es el mentiroso? Y es una pregunta que hace el texto y estoy seguro que nadie va a levantar la mano, nadie querría levantar la mano. Y a lo que alude el pasaje, y menos el propio mentiroso. Así que le animo que se quede con nosotros una vez más en estos minutos, donde vamos a estar viendo la aparición de estos anticristos. Ya no la aproximación del anticristo, que como explicamos esta mañana es alguien singular, sino la aparición de anticristos. Acompáñenme unos segundos en oración. Gracias te damos, amado Dios, por la libertad que tenemos de abrir tu palabra, de compartirla, y que esta, como ella misma indica, sea la luz que disipe toda tiniebla de duda, de error, de confusión, en todo aspecto. Y Señor, cuanto más cuando tocamos este tema tan sensible, tan directamente sensible, el de los anticristos. Bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, nos dé dicha luz. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué amenazas representan los anticristos? Ya hemos visto la aproximación del anticristo. Vimos en general que está cerca. Sin embargo, o en contraste, vamos a ver la aparición de anticristos. Y ahí en el versículo 18 dice, hijitos, así trataba el apóstol Juan, el anciano, por ello con ese término cariñoso a los creyentes les llama, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, eso hablamos esta mañana. Así, de la misma manera, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por eso hablamos de la aparición de anticristos. El momento de esta aparición es ahora. Juan, el apóstol Juan lo dijo hace 20 siglos. O sea, hoy podríamos decir desde antes y hasta la actualidad. Así que es una realidad vigente. Esto no es un invento de Hollywood, no es un sueño pesadilla de algunos, no es cierto, sino una realidad vigente, ¿no? Y esto cuando aparece desde que Jesús ascendió, desde que Jesús dejó humanamente este mundo. Así que esta es la aparición de estos anticristos. Anti, le recuerdo, quiere decir alguien que se opone o que sustituye o suplanta. Anti implica oponerse o sustituir, suplantar. Veamos tres grandes aspectos de estos anticristos. En primer lugar, veamos las alternativas de estos anticristos. Veamos, versículo 8 nos manifiesta que son muchos. Miren la magnitud de esta manifestación. Mientras que el anticristo es uno y está por ocurrir, y quién sabe pueda que haya nacido, no, es probable, es posible, como quiera, pero obviamente este se manifestará dentro de lo que llamamos la tribulación, este periodo de 7 años. Sin embargo, en contraste, estos anticristos, plural, son muchos. Ahora, en el original es la misma palabra, por si acaso, pero aquí vemos la pluralidad. Cuando dice muchos, viene del término griego polis, ¿no? Donde decimos
politanto, etcétera, politeísta, muchos dioses, etcétera. Así que son muchos. Estos anticristos aparecen en muchos ámbitos, no solo espiritual, en el ámbito espiritual es el más conocido, sino también en el ámbito familiar o en aspectos familiares, aspectos sociales y aún políticos familiares. Hoy vemos que se están dando filosofías cada vez más globalizadas que atentan contra los fundamentos de la familia. En el ambiente, en el ámbito social, ni qué decir, y aún en lo político. Claro que sí. Ahora permítame ir diciendo algo, lo repito, de tanto en tanto lo decimos. Un principio bíblico es nunca, siempre el error es estar a favor o en contra de una persona, quien sea esta persona. En el ámbito que fuere, siempre es un error estar a favor o en contra. Pablo va a decir, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro que sí. Así que lo que estamos viendo son los aspectos conceptuales, principistas, y que en todo caso podemos ver por estos principios cómo pueden haber personas que están, entre comillas, fungiendo, actuando, encarnando estos anticristos en esos ámbitos, y a través de la historia así ha aparecido. Entonces, note las alternativas, son muchos, imagínense, así ahora han surgido muchos, ni siquiera uno, muchos, y lo que es peor, quién sabe, no los reconocemos como tales. Segundo, veamos los antecedentes de estos anticristos, y ahí el versículo 19 nos da dos interesantes antecedentes. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Tremendo. Aquí sabemos el primer aspecto de estos antecedentes es su procedencia. Salieron del entorno de los creyentes, del compañerismo de los cristianos, salieron de lo de Cristo, del compañerismo de Cristo, pero no son ni serán creyentes. Y esto nos aclara esto. Si usted nos sigue, hace un poco tiempo terminamos una serie sobre el libro de Judas, ¿no? Donde nos habla de lo que conocemos como apóstatas, que no son creyentes, y cómo han entrado encubiertamente. Los anticristos son parte de la misma historia. Así que ellos no fueron, ni son, ni serán creyentes. Salieron. Eso habla, sí, que tuvieron algún contacto, note. Así que es por esto, es lamentable decir que estos anticristos, miren lo paradójico, salen de un ámbito cristiano. Note, hasta podríamos decir que están ahí, de alguna manera se forman o deforman, ¿no? de ese aspecto. Mire qué terrible, qué cosa más seria. Así que ahí está su procedencia. En otras palabras, sí son religiosos, pero no son regenerados ni redimidos. Sí son simpatizantes, pero no son salvos. Son convencidos, pero no convertidos. Son conocedores de lo de Dios, pero no conocidos por Dios. ¿Ha notado? Así que mire las características, estos antecedentes de los anticristos. Permítame ser muy franco, especialmente para mis compatriotas. Y esto no es nada nuevo, seguro también si usted es de otro país lo va a ver. En épocas electorales todo vale, ¿no? En la política sí dicen, en la política no hay coincidencias, no hay ese tipo de expresiones, no es cierto, no hay amistades, qué terrible es esto. Alguien dijo que si a la política le quitamos todo lo malo ya no hay política, qué penoso. En todo caso ese tipo de política, mi tema no es ese, pero permítame decir que lamentablemente en esas circunstancias siempre hay personas que se van a valer hasta de esos aspectos religiosos o espirituales, y porque conocedores de que eso va a despertar simpatías o antipatías, según sea el caso, ¿no? Y qué penoso es eso, ¿no? Cuando se usan las cosas de Dios para manipular o engañar. Pero aquí la Escritura nos advierte que aún ni eso es válido. Aún salieron de nosotros, y son en las épocas electorales que se vuelven todos o muchos de ellos muy religiosos, ¿no? Se valen de nombres, menciones o asociaciones para atraer esas simpatías. Ahora, no lo justifico, pero es que ese es su fin, no es cierto lo electoral. Volvamos a nuestro texto. Así que mire la procedencia. Salieron, no es cierto, de los creyentes del compañerismo. Pero esto no es solo en el sentido geográfico o histórico, es en el sentido obviamente espiritual. Y aquí nos va a decir la clave. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, no eran creyentes. Así que nunca fueron creyentes. Y aquí viene el segundo aspecto, porque si hubiesen sido de nosotros, versículo 19, estamos en 1 Juan capítulo 2, habrían permanecido con nosotros.
Así que ahí está el segundo aspecto, sin permanencia con los creyentes, sin permanencia. Así que, y salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que ahí está un aspecto. Así que, ¿cómo podemos reconocer a estos anticristos? No es que van a llevar una camiseta, un nombre, una identidad, no es eso, ni que van a decir abiertamente que lo son. Es más, como hemos visto, ya que han salido de los creyentes, son conocedores de muchas de estas cosas y lamentablemente se van a valer de esto, lamentablemente, pero no estamos sino frente a anticristos. Permítame decir que a través de la historia han habido personajes tristemente célebres que así han aparecido y que contaron con el apoyo a veces de muchos creyentes, sino de buena parte de la cristiandad, y su fin fue terrible. Ahí está. Le recuerdo que uno de los propósitos mayores de Satanás, que es, recuerda, Jesús lo dijo, que él apareció cual ladrón para hurtar, matar y destruir, no importando el ámbito o el medio. Así que aquí está un segundo aspecto de la aparición de estos anticristos. No solo son las alternativas, sino miren los antecedentes que tienen. Nunca permanecieron con los creyentes. Un último aspecto para terminar sobre estos anticristos. Hemos visto, repito, las alternativas, son muchos. Los antecedentes, de dónde provienen y su falta de permanencia, no permanece. Tercero, la alevosía, y esto es lo más notorio, la alevosía de los anticristos. Anti, habíamos dicho que quiere decir oposición, suplantación, y también significa negación, por ende. Y aquí vamos a ver cómo los anticristos, estos que creyéndose o diciéndose hasta creyentes, recuerde, ellos van a negar aquí. ¿Qué van a negar? Y dice aquí el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Ahí salió el título de nuestro estudio. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega, note cómo se repite, al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Anotado? Niega, negar. Así que no es solo la oposición, anti, enemigo, la suplantación en lugar de, sino la negación. Niega, en primer lugar, al Padre. Desprecia a Dios y lo de Dios, lo que representa a Dios. En otras palabras, es anticristo, es antiautoridad del Altísimo. Se funge, se pone, se considera a sí mismo la máxima autoridad. De allí los conceptos autoritarios, totalitarios, en términos políticos se dice dictadura. ¿Le suena? No es coincidencia. Más allá de la filosofía que invoque, ¿cuánto más si es, por ejemplo, una filosofía atea? ¿Cuánto más? Suplanta la soberanía y señorío del Señor. Ha trastocado y tergiversado su teología. Repito, estamos hablando de lo que son los anticristos. No es coincidencia. Ahora usted puede entender. Repito, nuestra posición bíblica no es estar a favor o en contra de alguien, de nadie, quien sea este. Nuestra posición bíblica es estar a favor de la Escritura, es estar del lado del Señor. Ese es siempre el lado correcto. Así que mire cómo niega al Padre. Pero no solo niega al Padre, sino niega al Hijo. Y eso nos recuerda que critica, cuestiona, confronta y está contra Cristo abiertamente. Hay dos grandes, para resumirlo, maneras de estar contra Cristo. Una es muy conocida, cuando se está contra su deidad. ¿No es cierto? Y esto es muy conocido. Negar su deidad desde su nacimiento virginal, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Claro que sí. Esto es lo más común. Aquellos anticristos, plural, personas, filosofías, movimientos, sistemas, lo que usted quiera, que siempre fueron anticristos. Hoy le llamaríamos anticristianos. Pero la otra manera es cuando se opone a su deidad, cuando se niega también que es 100% hombre. Cristo es 100% Dios, 100% hombre. No es 50-50, no, es 100% Dios y 100% hombre. Y por ello es que podemos acercarnos a Él confiadamente, porque Él es el único que nos comprende. Así que mire cómo tiene una cristología, una doctrina, una enseñanza de Cristo, carente de Cristo. Por eso hoy vivimos un cristianismo sin Cristo. Ya lo dijimos, creyentes que no creen en Cristo, creyentes que cuestionan, critican, son contra Cristo. Negar al Hijo, por último, es negar a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Porque uno diría, ¿por qué no dice que niega al Espíritu? Porque al negar a Cristo, ha negado a su Espíritu Santo, que es su vicario. Mire lo peligroso que son estos anticristos. Y están presentes desde antes. Imagínense, no es que es ahora, no es que porque estamos hablando en esta coyuntura, desde siempre. Así que esto nos debe servir para tener aún en todo aspecto
esa noción clara de esas advertencias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es el mentiroso? Así que necesitamos, y eso vamos a hablar en nuestro próximo estudio, con tener el antídoto. ¿Cómo es el antídoto? Ya vamos a hablar. La verdad. Y ya usted puede darse cuenta de ello. Así que la escritura es justamente la que nos permite tener esa claridad. En esta noche, la pregunta es, ¿usted tenía ese entendimiento? ¿Estaba advertido de estas amenazas de los anticristos? Pues ahora las tiene. ¿Qué va a hacer? Recuerden, no es por una persona ni contra una persona. Sin embargo, lamentablemente van a haber muchas personas que van a fungir, que van a encarnar en ese sentido estos principios. No podemos ser nosotros ni estar de parte de ellos. Que el Señor nos ayude a poder reconocer a estos anticristos y no caer fácilmente en estar con estos anticristos o estos anticristianismos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra, como diría el apóstol Pedro, como antorcha que alumbra en medio aún del día. Y Señor, gracias te damos porque no estamos yendo oscuras ni en dudas, sino por el contrario, tenemos la claridad de tu palabra. Gracias por Jesucristo, que es la verdad. Gracias por tu palabra, que es palabra de verdad. Por tu Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad. Y como creyentes somos llamados a levantar la verdad de tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.